Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Día MSC en Sueño Migrante. Estos videos que tienen como fin ayudar a los extranjeros con la información más veraz y más oportuna que les sirvan para su proceso de viaje a México. Hoy vamos a hablar acerca de la constancia de inscripción de empleador o CIE, como se le conoce vulgarmente en el medio. Eh, este permiso es un proceso que hacen las empresas para poder contratar extranjeros en México. En este video vamos a abordarlo y vamos a ahondar en ello. Como siempre, doy la bienvenida a los dos mejores abogados migratorios de México, al licenciado Ernesto Rizo y al licenciado José Luis Aguado Ramos. ¿Cómo están, abogados? José Luis, por favor. No, pues es que siempre hay que dejar eso, ¿no? Porque si no, no vamos a acabar con esto de tú Es primero. que tú eres el mejor abogado migratorio de este país, José Luis, por favor. Bueno, no, al contrario. El gran chiste que hasta me pongo todo colorado, perdón, mil disculpas. Pero pues muy feliz hablar sobre un tema súper importante porque yo creo que parece que no, pero la cantidad de extranjeros que está viajando a México, la cantidad de gente que está retornando, pues es muy importante y saber cómo contratar a un extranjero hoy en día con todo el tema de crisis migratoria, ayudar a las personas a resolver su situación pues es algo que viene a la cabeza de cómo contrato a un extranjero, ¿no? Que sería como lo primero. Un placer de nuevo estar con ustedes. El tema de la constancia de inscripción de empleador siempre genera cierto resquemor en las empresas y al respecto, yo comenzaría diciendo que es súper importante que cualquier empresa que piensa contratar extranjeros tenga este registro y que no tengamos miedo, porque para empezar, vamos a decirlo con claridad, no hay sanciones para las empresas del tipo económico por obtener una constancia o por no actualizarla. Obviamente siempre va a haber sanciones de carácter penal si uno incurre en cosas que no debe, pero no es algo que deba generarnos temor. Así que si tú tienes una empresa, y eres una persona física o eres una persona moral y en tu panorama está el contratar extranjeros, tramita la constancia, tramita tu permiso, porque además hasta generas pues un mayor estatus, ¿no? A tu empresa, le das solidez a tu negocio. Entonces, yo creo que es algo que hay que quitarle ese estigma del miedo y que se debe hacer. Bueno, también aquí tenemos al abogado que está muy atento escuchando la A lo mejor él sí es transmisión. el mejor abogado del país, El Y abogado no migratorio nosotros. quiere intervenir, ya volteó, me está mirando, ya sacó su Déjame patita, hablar. dice, yo quiero hablar. Bueno, como todos vamos reaccionamos de... mucho a los gatitos, ¿no? Ah, los gatitos son una belleza. Vamos definiendo lo básico, como siempre. ¿Qué es una constancia de inscripción de empleador, licenciado José Luis? A ver, hay dos razonamientos para poder entenderlo. El complicado sería que es un procedimiento por medio del cual el Instituto Nacional de Migración hace una contabilización para poder registrar a las empresas en México y que dichas empresas puedan hacer los procedimientos para otorgar una visa por oferta de empleo, para poder otorgar permisos de trabajo, para poder permitirle a los extranjeros que hagan su notificación de cambio de lugar de trabajo, pero hablando de manera real, ya en lo ejecutivo, en lo práctico, pues es un permiso que otorga el Instituto Nacional de Migración para poder contratar a un extranjero, ya que si no existe, pues simplemente el extranjero que no tenga acceso a la constancia de inscripción de empleador, uno, no puede sacar visa. Dos, no puede Claro. renovar. Tres, no puede sacar cambio de lugar de trabajo. Entonces, es una realidad que si lo ves de manera práctica, a lo mejor la autoridad en un primer momento lo entendió como un registro de empresas, por eso es sencillo y como decía Ernesto, no hay sanciones, o sea, no hay un apartado dentro de la ley de migración que diga, estas son las sanciones para las empresas, no las hay. Entonces eso es muy importante, pero la realidad es que de manera práctica, pues si no hay permiso, no hay nada para el extranjero en relación a temas de permiso de trabajo. Correcto. ¿Y para qué sirve la constancia de inscripción de empleador, licenciado Ernesto? Como tal como su nombre indica, es una constancia, es un documento. No sé si la gente que nos escucha ha ido a algún restaurante, a veces a una tienda de abarrotes, o voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero a estas lugares donde venden
micheladas en México, que son los que sobre todo siempre tienen pegados papeles en el cristal que habla de permiso de Funcionamiento. funcionamiento, de protección civil, en la constancia del SAT. Entonces, es así, es un documento que tal cual le da, que sirve para saber, para que un extranjero, para empezar, sepa que la empresa que lo está contratando tiene permiso para contratarlo. Porque si bien no hay sanción para la empresa, no es así para el extranjero. Ojo, porque si de alguna manera alguien se entera que un extranjero está trabajando en una empresa que no tiene su permiso de trabajo y ese extranjero tampoco tiene el permiso de trabajo, ahí sí nos vamos hasta que el extranjero pueda tener una alerta migratoria. Entonces, sirve para que las empresas tengan todo en orden y puedan contratar bien a los extranjeros. Sirve para darle publicidad, ¿no?, al tema, y sirve como eso, como un permiso que te otorga el Instituto Nacional de Migración y que te permite estar pues bien, ¿no? Con el gobierno, con tus empleados si son extranjeros y no tengas tú como empresa ningún problema. Podemos imaginar varios casos, pero por ejemplo, imaginemos el caso en donde tú contratas a una persona extranjera y la relación laboral no resulta, pues él fácil va y dice: "Oh, pues, esta empresa me tenía contratado y no tenía constancia de empleador, ¿eh?". No hay sanciones migratorias, pero a lo mejor de laborales sí. También había que aclarar eso, de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, pues allí sí, ¿no? O casos diversos que se pueden dar en donde las empresas que ¿Y, no tengan este permiso, pues puedan llegar a tener alguna dificultad. y cuáles serían los requisitos, licenciado José Luis, para tener este permiso? Son otra vez, o sea, yo creo que me voy a cansar así de estar repitiendo aquí siempre, son dos tipos, ¿ah? En realidad son dos tipos, ¿no? Hay constancia de inscripción de empleador para personas físicas y hay constancia de inscripción para personas morales. Para personas morales, básicos, porque son los básicos, recordemos una cosa, el Instituto Nacional de Migración tiene la facultad de mejor proveer, esto es... Y esto es algo importantísimo para cualquier persona que hace un trámite. Una de las razones por las que necesitas al abogado migratorio, especialista en derecho migratorio, no el civilista que quiere ir a aventarse e intentar hacer un trámite de migración, es que la autoridad tiene facultades diversas para casos diversos cuando quiere ver el tema de constancia de inscripción de empleador. Los básicos son identificación del representante legal, el poder del representante legal, el acta constitutiva de la empresa, el comprobante de domicilio a nombre de la empresa, la cédula de identificación fiscal a nombre de la empresa, la declaración anual de la empresa y las declaraciones mensuales de la empresa. Y todo esto, vamos a ponerle una palabra que aquí podríamos aventarnos, yo creo que 45 minutos hablando y discutiendo sobre los documentos, es todo tiene que estar armonizado. Todo. O sea, y cuando decimos armonizado, nombres, documentos, Exactamente. cómo están establecidos, todo. Eso es para el caso, por ejemplo, de las empresas. Para personas físicas es muy similar, es la identificación obviamente de la persona física, comprobante de domicilio, cédula de identificación fiscal, declaración anual, declaraciones mensuales. Por ahí hay requisitos como por ejemplo la lista de empleados con nombre, nacionalidad. Entonces, sí es muy importante que en cuestión del tema de requisitos alguien lo vigile. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene uno de los problemas más grandes, que es que no es precisamente una sanción, sino que el hecho de no hacerlo bien genera que no haya constancia de inscripción de empleador. Y eso sí es grave porque se puede poner en un procedimiento que puede alargarse mucho tiempo. Perfecto. Y entonces la constancia de inscripción de empleador va a generar la posibilidad de contratar extranjeros, ya sea que estén aquí en México o que los traigamos de su país de origen. ¿Podríamos hablar rápidamente cuáles son los pasos para poder obtener un permiso para que un extranjero trabaje con una empresa, licenciado Ernesto? Claro que sí. Hay condiciones de estancia o tarjetas, ¿no? Como les llamamos ahora, que no tienen este permiso de trabajo. Entonces, de antemano, la expertise ese sería el primer requisito, es decir, los conocimientos para trabajar
en el trabajo que me está ofreciendo la empresa, porque hay delegaciones del Instituto Nacional de Migración que piden estos documentos, no todas, hay que decirlo claramente, pero aún así son muy estrictos en cuanto a que si tú me dices que vas a ser ingeniero en sistemas, tienes que demostrarme que tienes estudios o experiencia como ingeniero en sistemas. Aquí en este caso sí tendría que tener estudios, ¿no? No se puede ser ingeniero solo por la experiencia, por ejemplo. Segundo lugar, pues que el extranjero tenga sus documentos vigentes y en orden y un domicilio, ¿no? Lo mismo que se requiere para otros trámites. Tres, que la empresa emita una oferta de empleo como tal. Hay una diferencia, como bien dice José Luis, ¿no? Dos mundos. Se puede emitir una oferta de empleo a cualquier persona mayor de edad que haya obtenido una condición de estancia mediante cualquier vía, pero a los que obtuvieron, eh, por ejemplo, una tarjeta de residente temporal estudiante, la oferta de empleo que se les puede emitir solo es con un puesto que vaya relacionado a lo que están estudiando. Esto es muy importante para la gente que está estudiando, extranjeros que están estudiando en México y que ya quieren empezar a trabajar. Ahí sí no van a poder trabajar en una empresa que no vaya relacionada con su carrera. Es necesariamente esto. Formas un expediente, sacas una cita en el Instituto Nacional de Migración, que por cierto puede ser uno de los pasos más complicados en el proceso y que muchas veces nosotros le facilitamos a nuestros clientes, ¿no? Presentas el trámite, puede haber una entrevista, se pueden revisar los documentos más a fondo del extranjero, se puede hacer una visita de verificación a la empresa, para lo cual es necesario, muy importante, que esté el abogado, ¿no? Junto al representante legal de la empresa. Y una vez se obtiene la autorización, pues corresponde al extranjero cumplir con sus obligaciones fiscales, en el sentido de estar en coordinación, en armonización, como decía José Luis, con la empresa, en cuanto al pago de impuestos, etcétera. Y cuando vaya a vencer esa tarjeta, hacerse la pregunta de cómo renovar su permiso de trabajo. A veces hay que renovarlo, a veces no, porque se cambia de condición, pero eso ya depende del trámite en concreto, ¿no? Ok. Entonces, esto con referente a los que están en México. ¿Cómo sería para los Exactamente. que vienen del extranjero, licenciado José Luis? Eh, pues en realidad lo primero que hay que situar, como volvemos a repetir y hay que hacer mucho énfasis en lo que dice Ernesto, hay que contratar a una persona siempre y cuando venga a hacer una actividad que esté justificada, ¿ok? Y esto es muy importante porque sobre todo aquí es donde se complica. Cuando hablamos de extranjeros que están fuera de México, hay tres evaluaciones fundamentales cuando estamos haciendo estos procedimientos. La primera, el Instituto Nacional de Migración en México va a evaluar si la empresa se encuentra capacitada o lista para poder contratar a este extranjero. Entonces va a revisar el expediente y va a decir, a ver, tu empresa que estás en México, te voy a evaluar a ti para ver si puedes traer este extranjero. Entonces es muy importante que ahí chequemos que literalmente el perfil del extranjero que vamos a traer coincida con el perfil de lo que va a hacer la empresa. O sea, no existe mucha lógica. Si yo de repente soy una empresa que se dedica a la parte restaurantera y yo quiero contratar a una persona de nacionalidad china y decir que viene para ventas. Entonces, ahí es donde empieza a convertirse como en algo no concorde. Esa sería la primera revisión para obtener un oficio. Después de eso, hay que acudir a una embajada, que es uno de los elementos más complicados hoy en día, que es el tema de conseguir las citas, dependiendo cada embajada en cada estado de la República, pues tiene condiciones diferentes para poder hacer el procedimiento de la visa. Y aquí es muy importante tener lista toda la documentación, ya que cada embajada tiene un criterio, tiene una facultad que le otorga la ley de poder negar o autorizar precisamente el procedimiento. Y en ese caso se tiene que hacer la revisión muy puntual de los documentos que hay que llevar, que es la carta oferta de trabajo, justificación de por qué me están contratando, a lo mejor ir llevando ahí documentación que me permita que se haga Exactamente. la capacitación bien, ¿no? O sea, que hubo un proceso de contratación real. Después de eso, es tan simple como obtener una visa y realizar un procedimiento de canje. Si bien es un procedimiento que se resume de manera sencilla o por parte de nosotros se dice sencillo, es un procedimiento que así como puede estar listo en un mes, mes y medio, o como mucha gente dice, no, te lo preparo en un día.
Es una realidad, que es un procedimiento que para ciertas nacionalidades, en ciertas circunstancias, puede llegar a tomarse pues hasta un mes, ¿no? O hasta 6, 7, 8, 9, 10 meses o un año, dependiendo de la nacionalidad. Muy bien, pues creo que quedó satisfecha toda la información acerca del permiso para contratar extranjeros o la constancia de inscripción de empleador, como se le conoce legalmente, o la CIE, como se le conoce también en Internet. Por lo tanto, pues no queda más que agradecerles tanto a los abogados como al abogado que aquí lleva ya dormido y no ha querido hablar. Y pues no sé si quieren agregar algo, abogados. Decir que es importante que sí, bueno, en general hay muchos trámites que probablemente pueden hacer las personas extranjeras por su cuenta, pero este es especialmente uno de los trámites que recomendamos sí consultar con especialistas, consultar a DIAMSC, porque uno puede encontrarse obstáculos que no sabe cómo superar, ¿eh? Y a veces, no a veces, casi siempre se necesita pues el conocimiento jurídico en el tema para llegar a buen puerto, ¿no, José Luis? Y justo como lo acaba de decir Ernesto, o sea, yo creo que es fundamental entender una cosa. No se trata de entender que yo lo puedo hacer solo, o sea, invariablemente, como le digo a toda la gente, lo puedes hacer tú solo. Las consecuencias de no hacerlo bien siempre terminan en tiempo, en dinero, en espacio y Claro. sobre todo que no es lo mismo construir un castillito con leguitos bien hechos y con documentación bien hecha a después traer un conjunto de información que vaya, o sea, es complicado a veces entrar a un procedimiento donde ya hubo visita de verificación o cosas por el estilo. La recomendación textual, como la de Ernesto, siempre acercarse al equipo de DIAMSC. Vamos a estar disponibles, obviamente, para apoyarlos. Y pues, obviamente, si quieres que tu empresa pueda contratar extranjeros bien, en forma, en tiempo, tranquilo, con una buena negociación con embajadas, con una buena negociación con el instituto y sobre todo con un ambiente profesional, lo primero es contactarnos y poder revisar el caso. Perfecto, pues ya saben, todos los que siguen estos videos, cooperen, por favor, poniéndole like, poniéndole compartir, porque eso hace que suban las estadísticas, ¿no? Y que podamos seguir llegando a más personas. También denle seguir a nuestro canal. Siempre tenemos información disponible acerca del derecho migratorio en México. También vamos a dejar nuestras redes sociales por aquí donde, no sé dónde lo voy a poner Vico. Y que por cierto, un saludo a Vico y muchas gracias, como siempre, atrás Muchas de gracias, la Vicky, qué consola. bárbara. Siempre dándole guerra y pues vamos a despedir en nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos con nuestro lema de siempre. 1, 2, 3. Nadie es Nadie es Nadie es ilegal en ilegal este ilegal en en mundo. este este mundo. mundo. Hasta luego, Hasta amigos. luego.